Hola, buen día a todos y todas que nos acompañan en esta su estación. Mi nombre es María Sosa Luna y les doy la bienvenida a este espacio. El día de hoy abarcaremos un tema muy interesante que hemos analizado unas cuantas clases y que seguiremos en su constante aprendizaje, y ese será la teoría de la Constitución. Pero, ¿cuál es la historia de las constituciones? Bueno, pues esta revela un proceso en constante transformación. Desde sus inicios hemos conocido que las constituciones se llegaban a centrar en esta organización del poder, haciendo no solo menciones un tanto marginales a los derechos de los ciudadanos, más bien que con el tiempo se comenzó a gestarse con un cambio muy significativo, en el cual los derechos de las personas y los grupos sociales llegaron a comenzar a ocupar un lugar central, asignando con esos lugares responsabilidades al Estado para poder proteger pues sus dichos derechos. Y este cambio realmente llegó apenas a consolidarse apenas en el siglo XIX, que fue gracias a el impulso que tuvieron los constitucionalistas y los teóricos del Estado, tales con los países de Alemania, Francia e Italia. Realmente su ayuda fue de mucha importancia en este siglo. Y este proceso, como bien digo, marcó una transición muy importante en la regulación del poder, donde ahora se buscaba la estructura del poder, y con el tiempo se llegaron a incluir diferentes reconocimientos y formulaciones de los derechos y las obligaciones de las personas dentro de una misma comunidad política. También no solo son conceptos estáticos el constitucionalismo ni la teoría de la Constitución, no, sino que estos mismos han evolucionado para ampliar y profundizar los derechos de las personas, estableciendo con ellos límites y responsabilidades muy claras para el poder político. Muy interesante, ¿no? De igual forma, pues este movimiento intelectual y político llegó a ser tan crucial para el desarrollo porque promovió una teoría constitucional que no solo organiza el poder, sino que también lo llega a clarificar y consagrar junto con los derechos humanos. Entonces, sí fue un cambio totalmente muy bueno porque profundizamos, vaya la redundancia, en el derecho de las personas. De igual forma, pues este movimiento pues introdujo diversas ideas de la Constitución, el Estado y el gobierno, porque recordemos que de forma directa e indirecta estas están vinculadas. El tipo de Estado, según esta teoría, se refiere a la organización compleja del poder sobre un territorio, claro, extenso, de una población que se encuentra en dicho territorio. También hay que conocer que, yo no sabía que los griegos ya habían emboscado estas ideas hace siglos, con clasificaciones de gobierno basadas en la capacidad de crear un orden justo y dinámico para la convivencia humana. Pero es un dato muy importante que no tenemos que pasarla desapercibida. ¿Y ustedes sabían que las formas de gobierno han variado a lo largo de este tiempo? Pues para Aristóteles y la monarquía llegó a ser la mejor forma de gobierno, porque consideraba la democracia como una forma un tanto degenerada, aunque mejorable si se mezclaba con elementos aristocráticos. Pero pues llegó Platón, que pues consideraba que la peor forma de gobierno era la oligarquía. Entonces, pues él definió el sistema como el gobierno basado en el censo de la renta, el cual manda a los ricos sin que los pobres tengan parte en el gobierno. Que yo estoy un poco más del lado de Platón, sinceramente. Fue ya después, con la influencia del cristianismo, que pues se pudo introducir el principio de la igualdad para el desarrollo de los sistemas democráticos y constitucionalismo moderno. Entonces, pues de hecho el cristianismo en esta época sí tuvo demasiada influencia, la verdad, ya que pues con esto a lo largo pues de la historia las constituciones han surgido como un pacto, se podría llamar, entre el poder absoluto y otras fuerzas sociales, que estas mismas buscaban limitarlo. Como un ejemplo muy claro tenemos la Carta Magna inglesa, no sé si se acuerdan de ese, en 1215,
que consideraba un antecesor de las constituciones modernas. Y pues para ponerlos un poco más en contexto, pues este documento frenó el poder del monarca al imponerle límites establecidos por la nobleza, el clero y pues más tarde la burguesía de las ciudades libres emergentes. Llegó después el poder y su organización social, que estos fueron elementos muy claves en la conformación de la Constitución, tal como lo conceptualizó, recordemos, a Max Weber, no sé si se acuerdan, quien manifiesta en la capacidad de un mandato que para obtener obediencia dentro de una sociedad, porque Weber desarrolló una metodología para analizar las formas de la dominación, describiéndola como tipos ideales puros, que pues estos ya varían según las sociedades, la verdad. Además, las instituciones, tanto públicas como privadas, llegaron a jugar un papel muy crucial en canalizar las relaciones sociales, pues hacia un marco pues normativo, ¿no? Permitiendo así pues el desarrollo cultural, científico, político y social de la humanidad. Los intérpretes pues de la Constitución y el sistema jurídico en este punto ya tenían una tarea de incorporar en normas y sentencias aquellos valores de la justicia. Una idea pues que sí estuvo muy influenciada, como lo comenté anteriormente, por el cristianismo y de la mano del iusnaturalismo racional. Pero bueno, ya para ir finalizando, tenemos que este recorrido histórico pues llega a resaltar el cómo la teoría de la Constitución y el constitucionalismo pues han sido fundamentales pues para la estructura no solo del poder, sino también para garantizar los derechos y las obligaciones de las personas en una pues sociedad organizada. Tan es así que pues hoy en día lo seguimos viendo. Seguimos en este recorrido, conociendo cada vez y más acerca de la Constitución y más a fondo. Como opinión personal me gustaría compartirles que en base a todo lo que ya les comenté, en base a todo lo aprendido anteriormente, pues que para mí en lo personal es muy fascinante, muy emocionante el poder ver cómo en los primeros días las constituciones parecían como obsesionadas por la organización del poder, como si fuera su mayor preocupación el poder controlar a los líderes y para que no como se desbordaran. Pero pues a medida de que pues vamos avanzando con pues los siglos, la historia pues ya cambia de enfoque y ya no solo se trata de quién manda y cómo, sino pues ahora de proteger a los más vulnerables o a los pobres y pues de este modo asegurar que los derechos de nosotros las personas no queden pues ya como en un segundo plano, sino que ya podamos ser una prioridad. De igual forma me resulta muy fascinante el cómo el constitucionalismo y la teoría de la Constitución, que este es nuestro tema, no son solamente ya ideas que permanecen estáticas en el tiempo, no, sino que ahora estas ideas evolucionan, crecen y se adaptan pues al reflejo de la mejor manera para beneficiar a nuestra humanidad. En mi opinión, este desarrollo no solo se debe a una pues lógica jurídica un tanto fría, sino más bien a un impulso humano por buscar la justicia y un mutuo respeto, vaya. También me llamó mucho la atención volviendo a los filósofos, a los antiguos filósofos, el cómo Aristóteles y Platón ya habían empezado a pensar en las formas de gobierno de manera en que hoy en día pues resuenan en nuestra historia constantemente, ya sea de manera directa o indirecta. Y es interesante el ver cómo ideas tan antiguas pueden seguir siendo relevantes, así como el cristianismo, como su fuerte énfasis en la igualdad, ya que pues esta llegó a jugar un papel muy crucial para moldear dichas democracias que hoy en día pues conocemos. También pues hay que reconocer el papel muy importante acerca de la Carta Magna que tuvo, porque pues fue un claro ejemplo de cómo se empezaron a poner los límites en el poder absoluto, algo que quizás damos por sentado en el presente, pero que
fue algo revolucionario, fue algo impactante y algo que marcó un buen cambio en su tiempo. En definitiva, pues la historia de las constituciones es una historia de lucha por la justicia y la dignidad. Una lucha que esta se define no solo de nuestros gobiernos, sino también de quienes somos como somos hoy en día en la sociedad. Muchas gracias y que tengan buen día.